bienvenidos. Qué bueno que vinieron. Y como anunciamos, vamos a tener un taller de cómo hacer un devocional o cómo tener un devocional. Es muy importante para nuestra vida. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a hacer una serie de preguntas aquí a los Danis y a Omar, y ellos van a ir respondiendo, y de esta manera vamos a ir desarrollando este taller. Lo que queremos hacer es, escogimos varias preguntas sobre como cuáles serían las preguntas más comunes acerca de hacer un devocional, y entonces las juntamos para que pueda quedarte muy claro por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, cuál es la importancia, y al final si hay una pregunta acerca del devocional que no se dijo, puedes acercarte a alguno de nosotros y con gusto vamos a tratar de contestarte. Así es. Ok. Bueno, la primera pregunta, que creo que es muy obvia, es ¿qué es un devocional? ¿Alguno de ustedes quiere empezar para responder? Ok, un devocional es un tiempo de comunión que tenemos con Dios. Es un tiempo que nosotros apartamos para hablar con Él por medio de oración, por medio de una lectura bíblica. Entonces, a través de este devocional nosotros llevamos una aplicación por medio de esta palabra que nosotros vamos leyendo diariamente, y en el devocional nosotros aprendemos a conocer a Dios, más de Él, más a conocer su divinidad, conocer más de Dios. También lo que buscamos hacer es hacerlo de una forma sistemática, porque de repente tratamos la palabra de Dios como si fuera un oráculo, y entonces la abrimos, paseamos las hojas y ponemos el dedo y decimos, aquí me tiene que hablar Dios, y Dios no es eso. Entonces ¿qué es un devocional? Es leer la Biblia sistemáticamente, diariamente. La palabra devoción es eso, es mi devoción, mi entrega o mi comunión con Dios, y es súper importante. La Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de conocer a Dios a través de su palabra, y la Biblia dice esto, que la Biblia es la faz de Jesucristo, es todo lo que debemos saber acerca de Dios, y es la manera en que Dios ha querido revelarse a través de la Biblia. Puede ser que tengas muchos años de cristiano y no sepas leer tu Biblia, o puede ser que tengas muchos años de cristiano y leas tu Biblia, pero hasta ahora no lo has estado haciendo de una manera significativa. Y lo importante es eso, que si Dios ha decidido revelarse en un libro, y Dios pudo haber hecho una película, ¿no? La mejor película, mejor que la Pasión de Cristo, pero decidió revelarse en un libro, entre letras, ¿no? Entre verbos, puntos, comas, para que tú puedas ir una y otra vez a su consejo. Bueno, yo creo que ya dijeron lo básico de qué es un devocional, y más que otra cosa es tu intimidad con Dios, tu tiempo, el tiempo que le estás dedicando a Dios para tu vida. Si tú un día aceptaste a Cristo como tu Salvador, es porque querías tener una relación con Él, es porque Él estaba queriendo tener una relación contigo. Y entonces, ¿cómo puedes tener una relación con alguien si a lo mejor y solamente tú estás hable y no permites que Él te hable? O si nada más estás hablando de ti y no conoces nada de Él. Entonces, un devocional te ayuda a conocer más de quién es tu Salvador, de quién es tu Señor, de quién es ese Jesús que dio su vida por ti en esa cruz del Calvario. Y entonces tendría que haber un anhelo en tu corazón por conocerle aún más. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Obviamente escuchándole, obviamente aprendiendo de Él por medio de su palabra. Es parte de lo que es un devocional.
Sí, y a lo mejor, y estás aquí y tú puedes decir, yo hago mi devocional todos los días, yo leo la Biblia todos los días, yo oro todos los días, yo ya pasé por varios cursos o yo no lo hago, pero de todo esto puedes tomar algo y puedes recordar y retomar y aparte aprender un poquito de lo que es una relación con Dios día a día. Ok. ¿Y por qué es importante hacer un devocional? ¿O por qué tenemos que hacerlo? ¿Alguno quiere contestar? Miren, Colosenses 2, 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿por qué es importante hacer un devocional? Cuando tú haces un devocional, ya habiendo aceptado a Cristo como tu Salvador alguna vez, haciendo tu devocional, lo que provocamos es arraigarnos en Él, en Cristo Jesús. Lo que provocamos es que nuestra vida se construya sobre Cristo, ¿sí? Establecer nuestra fe, dice la palabra del Señor, ¿sí? Aprender a vivir y disfrutar la vida en Él, porque muchas veces creemos que el vivir en Cristo es simple religión o es aburrido, pero tenemos que aprender a vivir. ¿Y cómo tenemos que aprender a vivir en Cristo? Pues yendo a su palabra. Y por eso es muy importante que tengamos una vida diaria de devoción a Él, ¿sí? Acercarnos a Él día a día, sobre edificando nuestra fe, que nuestra fe vaya creciendo en Él y que podamos disfrutar de eso que Él nos está dando. Yo voy a una iglesia cristiana desde que tenía 6 años, entonces tiene más de 20 años que conozco a Cristo y que voy a una iglesia, pero durante esos más de 20 años, la mayoría de esos años, no tuve un devocional en mi vida, no leía la Biblia, y si la leía y decía, ahora sí la voy a leer, porque te enseñan eso, hay que leer tu Biblia, pero a veces simplemente vas y no tienes ni idea de cómo hacerlo. Y vas y te encuentras un capítulo que habla de los 144,000 y dices, ¿qué hago con esto en mi vida? ¿No? Y puedo decirte que hacer un devocional diario es realmente tener una comunión con Cristo. Puedes conocer a Dios y puedes ser salvo, pero te estás perdiendo de lo más emocionante de la vida cristiana, que es tener una relación con Él a través de su palabra. Puedes tener muchos años de cristiano, como decía hace rato, pero si no lo estás conociendo día a día, te estás perdiendo de lo mejor de la vida cristiana. Como a veces, y decía Omar, a veces pensamos, es un poco aburrido, es un poco de reglas y normas, y no, la Biblia va mucho más allá de eso. Es el corazón de Dios entregado a nosotros, así en un libro. Y es solamente así podemos mantener una fe pura, una fe viva. Algo que día a día vamos recibiendo instrucciones. Eso, no solamente Dios nos ha salvado para que estemos aquí en este mundo esperando su regreso o el día que muramos. Dios quiere que aprendamos a disfrutarle todos los días de nuestra vida, porque cuando lleguemos al cielo, eso es lo que vamos a hacer. Y otro punto importante dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, esta disciplina que nosotros tenemos al hacer un devocional, después se vuelve una rutina necesaria, y esa es necesario porque tenemos esa necesidad de tener a Jesús todos los días en nuestras vidas, para que cambie nuestra perspectiva, cambie nuestras motivaciones, cambie nuestra forma de pensar, nuestras acciones diarias. Entonces se vuelve necesario. Otra cosa importante es que cómo estamos tomando nuestras decisiones diarias para que veamos la importancia de un devocional. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones diarias o las decisiones más importantes de tu vida?
¿cómo las vas a tomar sin el consejo de Dios? Y si tienes tiempo cristiano y tal vez vienes de otra iglesia y puedes pensar en esto, ok, estoy esperando que Dios me diga algo y nadie me dice nada. Y entonces estás esperando que una persona venga y te diga de parte de Dios algo, cuando Dios todo el tiempo te ha querido decir algo a través de su palabra. Y a veces podemos pasar tiempo así y esperando, y es que Dios no me dice nada, y es que Dios no me dice nada, y Dios está esperando a hablarte, nada más que no has abierto tu Biblia, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones sin pesarlas a través del filtro de Dios? Las decisiones más importantes de mi vida, de 3 años para acá, han sido en la palabra de Dios, totalmente estudiando su Biblia diariamente, y no me cabe duda, es Dios el que me está hablando. O sea, no necesito que alguien venga y me diga, oye, Dios me dijo esto para ti, porque yo tengo una relación personal con Dios. No hay intermediarios. Dios ha revelado en su palabra, y así es como quiere que lo conozcamos. Ahora, hay algo el por qué es importante un devocional, y la misma Biblia te lo dice. Muchas veces no sabemos cómo vivir o qué, como decía Dani, qué decisiones tomar, y qué mejor que tomar las decisiones correctas que vengan de parte de Dios. Y en Proverbios 2, solamente lo voy a saltarme varias cosas, pero dice: hijo mío, si recibieres mis palabras, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto es boca de Dios, esta es palabra del Señor. De Él vienen las mejores decisiones, de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia. Entonces, ¿por qué es importante que tengas un devocional diario? Porque todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes que tomar decisiones correctas. Y qué mejor que Él sea el que nos instruya, y el que nos dé la sabiduría, y el que nos dé la inteligencia para poder tomar bien esas decisiones en nuestra vida. Un ejemplo que damos en Navegantes, y si has tomado algún Navegantes con nosotros, ya sabes, es eso. Si como la plata la buscares, ¿no? Como el oro, si tuviéramos el valor o el aprecio de lo que es la palabra de Dios. O sea, hay gente que arriesga su vida por buscar plata, y es esta idea como de ir a una mina, y entonces es de los trabajos más peligrosos del mundo. Pero la gente no le importa, o sea, no le importan las condiciones, lo que quieren es plata y oro, y no le importa qué hacer hasta tenerla, hasta lograrla. Si como eso viéramos la palabra de Dios, si le diéramos su valor, entonces podríamos, como los mineros, ponernos nuestras botas, nuestro traje, nuestro casco, agarrar un pico y empezar a picar en la palabra de Dios, y ver cómo encontramos joyas, oro, más valioso que eso, su consejo, su palabra, su gracia. Ok, bueno, ya escuchamos qué es un devocional y por qué es importante, pero si ya entendí que es una disciplina, es un hábito de todos los días, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo comenzar, o cómo hacer mi devocional? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hacerlo, o sea, toma la decisión de hacerlo, porque no hay de otra, solamente tomas esa decisión de hacerlo. Y unos tips importantes de cómo vas a hacer tu devocional es, primeramente, tener una Biblia, porque vas a escuchar la palabra de Dios con la Biblia.
y necesitas un cuaderno, necesitas una pluma para anotar, necesitas un lugar especial donde tú vas a tener esa comunión con Dios, un lugar sin interrupciones, un lugar que sea específico para que tú tengas ese devocional sin andar corriendo con los quehaceres diarios, sin tener ese de voy a hacerlo cuando tenga un tiempo libre, porque sinceramente tiempo libre no tenemos. Entonces sí es necesario que nos fijemos un horario específico. Otra cosa es, puedes tener un cuaderno o no. Yo prefiero no tener un cuaderno y rayar en mi propia Biblia. Ahora, antes yo era de los que pensaba o sea, ¿cómo voy a rayar mi Biblia? O sea, es la palabra de Dios. Y la verdad, era un ridículo, porque ni la abría y entonces, según yo, le tenía mucho respeto. Y al contrario, las Biblias son para usarse. No son para tenerse abiertas en el buró y que se empolve ahí. O sea, la Biblia es para usarse. Y si se gasta y si se raya, pues compras otra. Y así, lo que importa es lo que dice. O sea, las hojas y la pasta es como cualquier otra. Lo que importa es quien inspiró esas palabras. Entonces no tengas miedo de rayar tu Biblia, de subrayar lo que te llame la atención, de poner notas, de escribir al lado lo que vas viendo a través del pasaje. Te aseguro que nada te va a pasar. A mí hasta ahorita no me ha pasado nada. Entonces eso, lo más importante es una pluma, una Biblia tuya propia. No vayas a querer hacer devocional con las Biblias que te prestamos aquí. Te la prestamos por si se te olvida o por si no traes o es la primera vez que vienes, pero es muy importante eso, que tengas una Biblia propia, una Biblia a tu medida, a tus posibilidades. Y no es comercial, pero acaban de llegar Biblias a la librería, y si no sabes, para nosotros la librería no es un negocio, sino es un ministerio. Nosotros damos el precio a que nos da la librería. Entonces te sale mucho más barato que ir a comprar en otra librería, y nosotros no ganamos ni un solo peso de la librería, porque queremos poner una Biblia en la mano de todos. Entonces, hoy está cerrada, pero los domingos la abrimos y puedes preguntar los precios, los tamaños de letra. Hay unas que traen para hacer anotaciones, pero eso, o sea, consigue tu Biblia y una pluma y solamente empieza a leer tu Biblia y a anotar. Parte de esos tips que da Dani, de tener pluma, a lo mejor, y muchas veces hay Biblias que no tienen espacio como para rayarlas a un costado. Sí puedes tener tu libreta o un cuaderno o una hoja de apuntes, y es muy recomendable que tengas plumones de gel, algo que no se traspase a la otra hoja, porque de repente agarras y rayas y no sabes si marcaste Proverbios 4 o marcaste Proverbios 6 que está a la vuelta. Y sí es muy importante que tengas una Biblia personal, una Biblia tuya especial para eso, especial para que tú puedas rayar, tú puedas apuntar, tú puedas subrayar, y o tener tu libreta a un costado especialmente para eso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más sobre esa pregunta? Sí. ¿Y qué necesito para iniciar? Bueno, ya dijeron que pluma, libreta. Bueno, parte de cómo empezar un devocional, qué hacer para iniciar un devocional. Mucho de lo que nos enseña Navegantes 1 es lo primero que tienes que hacer, y funciona, es orar. Antes de que abras tu Biblia, decirle: Señor, y no es de que te pongas, ojo, no es de que te pongas hora y media a orar antes de abrir tu Biblia, sino de que es que simplemente le digas al Señor: Señor, háblame, ¿qué tienes para mí hoy? Es tiempo de estar contigo estos minutos. Yo quiero que me hables, abre mi entendimiento, dame esa sabiduría para yo poder entender lo que tienes para mí hoy, ¿sí?
Y bueno, después de orar, abres tu Biblia en un libro específico, ¿sí? No voy a ser como decía Dani, que empiezo ahí a ver, aquí, Levítico, sopas, ¿ya? O sea, no, agarra un libro en específico y ese libro dices, bueno, sobre este libro me voy a ir en todo mi devocional, ¿sí? Y empiezas por un solo capítulo. Si nunca has hecho un devocional, si apenas estás empezando, puedes empezar con un solo capítulo y puedes empezar a leer. Y todo lo que vaya resaltándote o alguna parte que te llame mucho la atención, la marcas o escribes un comentario en el cual tú puedas decir, bien, esto me gustó, o Señor, ayúdame en esto. Y esa parte de escribir algo ahí es lo que en lo que personalmente hago yo. Muchas veces puedes ir orando a través de la palabra de Dios. ¿Qué haces? Si tú estás leyendo y dice que tú puedes ir leyendo y esa parte que Dios te está hablando, tú decirle, sí Señor, ayúdame a hacer esto, o sí Señor, necesito que me ayudes a amarte más, o necesito que me enseñes a corregir esta parte, o así como a David le diste esto, Señor, yo quiero tener ese corazón, y ciertas cosas que puedes ir leyendo, y en ese momento vas platicando con Dios, y hay una oración y hay una lectura, y eso es parte de lo importante del devocional, que tú tengas una comunión con Dios, ¿sí? Hay otras personas que, bueno, terminan de leer, oran al final, pero ojo, trata de estar orando y de estar meditando en lo que acabas de leer. No empieces a pedir por tu trabajo, por tu hijo, por tu abuelita, por tu tía, concéntrate en lo que Dios te está hablando en ese momento y sobre de eso platica con Él. Uno de los errores que cometemos muy seguido es que nuestras pláticas con Dios comienzan pidiendo antes de escucharlo, y creo que es mucho más importante primero escucharle y entonces después saber cómo y qué pedir. A veces nosotros tenemos una idea de que nos hace falta algo, pero Dios quiere revelarse en su palabra realmente qué hay en nuestro corazón, y eso hace la palabra de Dios, discierne las intenciones del corazón. Entonces puede ser que en tu mente digas, necesito esto, pero al abrir tu Biblia y al leer, sepas, no me había dado cuenta de esto otro. Y entonces puedes ver claramente, Dios me está hablando. Otra cosa es que no son competencias de a ver quién lee más. Porque a veces digo, no, hoy voy a leer 2 capítulos. Sí, pero de esos 2 capítulos no entendí nada. Entonces, que tú vayas leyendo de acuerdo a como tú puedas o como tú entiendas algo, no como tú entiendas, sino que vayas entendiendo algo, que sea realmente algo significativo. Muchas veces yo puede que lea un capítulo completo, pero muchas veces es que lea una porción. Las porciones son estas que en tu Biblia traen como títulos. Entonces, donde empieza un título y acaba un título, no siempre es un capítulo completo. Puede ser que sean solo 10 versículos, pero es una porción porque los de la editorial creen que está hablando de un mismo tema y entonces lo dividen por títulos. A veces no le hagan mucho caso a los títulos porque los títulos no son inspirados por Dios. Eso es algo que la editorial con buen corazón ha querido hacer, pero a veces no están tan correctos. Ha habido veces que solo he podido leer 3 versículos y con eso he estado meditando todo mi día y no me lo acabo. Estaba yo leyendo hoy justamente en Mateo las bienaventuranzas y no pude con los primeros 5 versículos. O sea, necesito pensar en esto y meditar y traerlo ahí y saborearlo y degustarlo. No estoy compitiendo con Omar y no le hablo, oye, ¿cuánto leíste hoy? O sea, es algo significativo para mí. Es cómo Dios a mí me está hablando, es que estoy viendo en su palabra, que me está quedando totalmente claro y estoy diciendo, esto es Dios, esto es lo que Dios quiere de mí, esto es lo que Dios ha venido a hacer.
Algo que también yo llevo mucho a la práctica en mi libreta, yo sí uso una libreta, entonces sí, anoto la fecha, anoto la cita, el libro que estoy leyendo, y me ayuda mucho después a recordar, a regresar en esos devocionales que ya he tenido en otros días, a ver que en esa etapa estuve chafa y que ahora estoy más chafa y a veces no he mejorado tanto, pero me sirve mucho el estar subrayando cosas interesantes, cosas que resalten en mi vida, y para plantearme preguntas así como algún mandamiento que obedecer tengo aquí sobre lo que estoy leyendo, un ejemplo que seguir, algo que deba confesar, algo para mostrarle gratitud a Dios y entonces así poderlo llevar a la práctica en primera persona, porque es para mí, es personal. Entonces no estar pensando en tu hermano o tu hermana, en que lo que estás leyendo es para él, sino es para ti lo que estás leyendo. Ok. Bueno, y una pregunta que son dos prácticamente. Si ya decidí empezar mi devocional, ya ¿cómo o cuánto tiempo es recomendable hacerlo? ¿Y qué pasa si estoy leyendo algo y no lo entiendo? O sea, hay un tiempo en el que se tiene que hacer 5 minutos, 10, 15, una hora. Una cosa importante es que un devocional no es lo mismo que un estudio bíblico. En un estudio bíblico puedes llevarte horas, ¿no? Y yendo profundamente, investigando. Un devocional es un tiempo donde tú decides tener con Dios y escucharlo. Entonces, no hay un tiempo específico, ni la Biblia dice cuánto. El detalle a veces no es cuánto, sino que lo hagas. Entonces puede ser que empieces haciéndolo en 5 minutos, pero son 5 minutos que tú estás dedicando a Dios, a escuchar su palabra. Pueden ser 10 minutos, pueden ser 15 minutos. Para mí un devocional que dura más de 25 minutos, media hora, ya es estudio. Entonces no se trata tanto del tiempo, aunque creo que entre más puedas sumergirte en la palabra de Dios es mejor, sino que lo hagas. Entonces, si es la primera vez que lo vas a hacer, 10 minutos. Y esos 10 minutos pon toda tu atención y ora a Dios para que su palabra te hable. Y vas a ver lo hermoso que es. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Y qué pasa si no entiendo mientras estoy en mi devocional? No, pues yo tampoco entiendo. Bien, ¿qué pasa si no entiendo? ¿O qué pasa si se me complican las palabras o lo que dice? O no sé qué me quiera decir Dios en un versículo, en un capítulo. No te preocupes. Daniel muchas veces no entendía, y no ellos. Bueno, ellos también no entienden. Pero Dios se revela a tu vida por medio de una sola palabra. Dios se revela a tu vida por medio de un solo versículo. Y muchas veces, si no estás entendiendo un versículo de lo que está diciendo el capítulo que estás leyendo, sáltate al otro. No te afanes en eso y dices, no, yo tengo que saber qué dice, no, yo tengo que, ¿por qué está diciendo esto? No te afanes en ese momento, sino que puedes continuar, dejar marcado ese versículo y poner de estudio y marcarlo con otro color, con un rojo o con alguna palabra específica en la cual tú sepas que más adelante puedes regresar ya con un diccionario bíblico o con alguna herramienta, con una concordancia o algo para que tú puedas estudiar esa parte. Pero como decía Dani, es muy diferente tu devocional a un estudio bíblico. Entonces, ¿qué pasa si no entiendes un versículo? Síguete con el otro. Sigue leyendo porque Dios te va a hablar en ese momento, ¿sí? Y de repente recuerda algo, muchas veces dices, es que no entendí nada. El no entender nada no quiere decir que Dios no esté contigo, no quiere decir que Dios no esté ahí, no quiere decir que Dios no esté tocando tu corazón. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, y a lo mejor tú en ese momento puedes pensar que no entendiste nada,
pero en el transcurso de tu día, esa palabra va a llegar a tu mente, va a llegar a tu corazón y de repente vas a decir, era por esto. Aquí está entonces lo que Dios me quería decir. Y siempre hay algo, siempre hay una palabrita, siempre hay algo que necesitamos. Y como decía Dani, por decir, hace rato en la mañana yo estaba haciendo mi devocional en segunda de Samuel y hablaba de David. Y para mí ese capítulo que estaba yo leyendo nada más era como que historia, pero de repente decía, y David consultó a Jehová y Jehová respondió. Y entonces no entendí todo lo demás o nada más era historia, pero esa parte la tengo bien presente aquí, que David siempre consultaba a Jehová antes de hacer algo. Entonces Dios habló a mi vida y lo primero que tengo que hacer es consultar a Dios. Y eso es, parte de mi devocional de hoy. No quiere decir que tengas que entender todo, pero su palabra siempre está ahí. Otra cosa importante del devocional es la meditación. Y no me refiero a que cruces tus piernas, pongas las dos así y pongas la mente en blanco, sino la meditación es tener algo en la mente, es pensar en algo, es considerar algo y es estar dándole vueltas simplemente. Y qué mejor que meditar la palabra de Dios. Y entonces leer, algo muy importante es que puede ser que no lo tengas que leer solamente una vez, sino varias veces. Y a veces entre más lo lees, más te van cayendo los 20 y más Dios te empieza a hablar. Entonces es eso, la meditación tiene que ser acerca de su palabra. Y hay veces que leo y anoto algunas cosas, pero cuando voy de camino a trabajar o a hacer mis cosas, estoy recordando todo eso y tengo en mi mente eso, su palabra. Y dice que meditemos en su ley de día y de noche. Y entonces al estar meditando eso, Dios sigue hablando a mi vida. Y es increíble y es real ver cómo Dios ocupa su palabra para ministrarnos y para hablarnos y para transformarnos. Ok. Si ya me decidí a empezar mi devocional, pero nunca lo he hecho, ¿con qué libro empezar? ¿Cómo sé qué libro debo de empezar en mi devocional? La Biblia. Nunca, ya sé que la Biblia, pero ¿qué libro de la Biblia? ¿Hay alguno clave o por el que sea, por donde caiga el dedo? Puedes comenzar, recomendamos mucho comenzar en el Nuevo Testamento. Uno de los libros que recomendamos es Marcos, Juan, libros que sean, Marcos y Juan, libros que sean más fácil para los que son nuevos o los que no tienen la disciplina de hacer un devocional, que no les cueste tanto trabajo. Si te vas al Antiguo Testamento va a ser más difícil que puedas poder como capturar todas esas joyas que Dios tiene para ti. Otro de los libros en el cual pudieran empezar también en el Nuevo Testamento pudiera ser Santiago, pudiera ser Filipenses. Son libros en los cuales son muy claros, son muy directos. Romanos, Hechos, y en el cual yo creo que no vas a tener mucho problema con entender la vida de Jesús, ¿sí? Los hechos de los apóstoles y parte de lo que es la iglesia. Y eso, aparte de poderlo entender muy claramente, vas a aprender mucho acerca de cómo debemos de ser como iglesia y lo que hacía Jesús y cómo debemos de ser nosotros también. Libros que si estás empezando tal vez no te recomendaríamos sería, por ejemplo, Isaías, Jeremías. ¿Por qué? No porque no tengas que leerlo, sino simplemente a veces tienes que tener más eslabones para conectar toda la historia y de qué está hablando ahí. Entonces simplemente te recomendamos que vayas al Nuevo Testamento, donde es un poquito más específico y no tienes que conocer tal vez tanta historia del pueblo de Israel,
Levítico, por ejemplo, mejor vente al estudio de los miércoles que continuamos la próxima semana. De repente ha pasado Apocalipsis, que en los que están en Navegantes con nosotros empiezan a hacer su devocional, pero empiezan en Jeremías. Y entonces en Navegantes hay una dinámica donde preguntas qué estás leyendo en tu devocional y qué estás leyendo. Y dice, bueno, pues no entendí nada, pues ¿qué libro estás leyendo? Pues Jeremías. Y digo, pues ¿para qué estás leyendo Jeremías? Vete al Nuevo Testamento, algo mucho más digerible para estar empezando. Por eso, acuérdate, el devocional es algo personal, no se trata de competir con nadie, ni de sentirse muy estudioso, ni de sentirse que sabes mucho, ni que puedes ir a los libros más increíbles. Se trata de tener una relación con Dios. ¿Puedo incluir algún libro cristiano en mi tiempo devocional? ¿Sí o no? ¿Puedes leer un libro cristiano? Sí, puedes leer un libro cristiano. También depende de qué libros cristianos, porque hay libros cristianos que no son muy cristianos, que digamos. Pero lo más recomendable es que no lo incluyas en tu devocional. Tu devocional eres tú y Dios, son los comentarios de Él, tus comentarios, y hasta ahí. Un libro cristiano tiene comentarios de personas, consejos de personas, en las cuales a lo mejor y tú estás leyendo un libro de la Biblia y tu libro no tiene nada que ver con lo que Dios te está hablando en ese día. Por eso no es muy recomendable que incluyas un libro extra a tu devocional diario. Recuerda, estamos hablando de un devocional, no de un estudio bíblico, no de todo el transcurso de tu día. ¿Sí? En el transcurso del día puedes agarrar otro libro, puedes leer. También tenemos libros muy buenos aquí en la librería, en la cual tú puedes adquirir, pero lo más recomendable es que no los incluyas en tu devocional. Nosotros tratamos de verlo así. La Biblia es el plato fuerte y eso no lo cambiamos por nada. Pero de repente puede ser que se te antoje algún snack entre comidas, y así vemos los libros cristianos, como algo que puede ser adherido, pero no es parte de nuestra alimentación básica. O sea, la Biblia es el plato fuerte y lo demás puede que lo hagamos o puede que no. ¿Qué hago si ya empecé a hacer mi devocional y se me olvida hacerlo un día o 2 días? Bueno, pues no te sientas condenado si te falló. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Puede llegar a suceder. Trata de no irte en blanco. Si no es tu devocional así como muy en forma, lee algo. Seguramente Dios te puede hablar antes de dormir. Pero precisamente nosotros los invitamos a que formen esa disciplina y esa necesidad de Dios, de ustedes hacia Dios, para que puedan tener su devocional regularmente y consistente. Si estás en Navegantes y no lees 2 o 3 días, estás reprobado. Sí. Omar, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me pasa seguido, la verdad. Bueno, no tan seguido, sí me pasa. Pero hay algo muy importante, que no te vas a ir al infierno por eso. La gracia de Dios es para todos y no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, como decía Dani. Pero si un día fallaste, si un día no lo hiciste, ok, al otro día no quieras hacer 2 versículos, 2 capítulos, no, agarra uno solo como vas, agarra el mismo que tienes ahí, empieza a meditar, pero vuélvelo a hacer. ¿Por qué? Lo que pasa con las personas que luego hacen ejercicio, van todos los días, empiezan a ir y empiezan a formar una disciplina, pero de repente se atraviesa el fin de semana y el domingo dejan de ir por X o por Y, y el lunes es una flojera hacerlo. O sea, dices, es muy fácil dejar de hacer las cosas que nos cuestan un poquito de trabajo a tener una disciplina y hacerlas. Y recuerda, nuestra naturaleza humana es pecaminosa y lo que menos quiere
es que estemos en la palabra de Dios. Entonces, no dejemos que nuestra carne nos gane, sino al contrario, entremos en comunión con Dios, llenémonos con su Espíritu Santo y diario, todos los días, metámonos con Él, y eso nos va a fortalecer nuestra fe y eso nos va a ayudar a seguir siendo constantes, ¿sí? Algo también que hemos aprendido es que cuando menos ganas tenemos de hacerlo, es cuando más tenemos que ir. Y nos pasa a nosotros, y a lo mejor a ti no te pasa, pero hay días que dices, no quiero leer mi Biblia. O sea, me siento mal, estoy abrumado por diferentes situaciones, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y así, cuando recuerdas eso, o sea, todo se está dando para que no lea mi Biblia. Es cuando entonces tienes que recordar, es cuando más tengo que ir. Es porque Dios quiere decirme algo. O sea, no me puedo ir en mi día sin escuchar a Dios hoy. Es una muy buena herramienta. Cuando más te cueste trabajo, cuando más irritable estés, antes de contestar, diré, permítame 5 minutos, voy al baño a leer mi Biblia. Y entonces ya regresas y vas a ver el cambio. Ahora, algo muy importante, yo creo que a todos nos pasa y muchas veces lo que menos tenemos es tiempo. Si tuviéramos un día de 32 horas, las 32 horas las ocuparíamos para hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Pero básicamente cuando no tenemos el tiempo para hacer un devocional, más que un problema de tiempo, es un problema de prioridad, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Hay una clase en Navegantes 1 que se llama La tiranía de lo urgente y te enseña que tienes que dejar de hacer lo urgente para empezar a hacer lo importante. Y lo más importante que hay en tu vida es Jesucristo, es Dios en tu vida. Entonces, ¿cuál es tu esquema de prioridades? Yo creo que 15 minutos sí debes de tener como para dedicárselos a Dios cada día, ¿sí? Y entonces, digo, sí puede pasar de que hoy por tanto trabajo se nos olvidó esto y lo otro, pero entonces ahí acostado ya con sueño, sí, en tu cama, agarra tu Biblia, agarra tu celular, saca tu aplicación y lee 2, 3 versículos, lo que puedas, y yo sé que Dios te va a hablar en eso también, ¿sí? Hay gente que lee su Biblia para arrullarse. Entonces eso no es muy recomendable. Ok, bueno, la última pregunta. Y esta creo que van a saberla responder un poco mejor Omar y Dani. ¿Cuál debe ser la postura que debemos de tomar si tu cónyuge, esposo o esposa no hace su devocional y tú sí? Y tú quieres que, o te gustaría que ella lo hiciera o él lo hiciera, ¿qué postura debemos de tomar? ¿O qué hacer en ese caso? Yo no tengo idea, no, estoy casado. Bueno, lo primero que tienes que hacer es orar por ellos. Y si tu esposa o tu esposo alguna vez te puede decir que está fallando porque no tiene tiempo, pues agarra una escoba y ayúdale para que pueda tener tiempo. Es una manera muy práctica de ayudarla a que tenga tiempo. Anímala, o anímalo, no les reproches. Sí, para barrer, sí. Sí, no para golpear, sí. Anímala, no trates de reprocharle nada ni de hacer hostigamiento, como empujándola para hacerlo a la fuerza, porque así no resulta. Tiene que ser más ánimo, con más amor, sentarte con la persona, empezar a tener lectura juntos, compartir, mandándose un mensaje de ánimo con lo que estás leyendo tú, y pues a ver si te contesta en una de esas, chicle y pega. Hay algo muy padre en una relación,
la cual muchas veces, obviamente como pareja, pues van caminando al mismo paso, pero de repente uno se cansa, el otro se atrasa y el otro como que quiere correr, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros. Y lo que menos tienes que hacer es regañar o decir, ya ves, tú tienes que hacer esto, tú eres la cabeza de familia, o no que eres mi ayuda idónea, no que esto, no que el otro, y empiezan los reproches, ¿no? Y es que a ti siempre se te olvida orar, y es que tú no oras, y es que ¿por qué yo siempre tengo que estar orando por ti? O ¿por qué yo sí tengo que leer la Biblia y tú no lo haces? Son muchas cosas que pasan a lo mejor en una pareja, o con los hijos también, no nada más es con la pareja, sino con los hijos. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y sopas, y ponte a leer, y ponte a orar, y ponte a hacer. Y muchas veces no tenemos ese toque para poder sobrellevar a nuestros hijos, sobrellevar a nuestras esposas, a nuestros esposos. ¿Qué es algo de lo que tenemos que hacer y que vamos aprendiendo día a día? Si tú eres la persona que está leyendo la Biblia y tu pareja no, puede ser que esa parte que te llamó a ti la atención, de repente se la comentes y le digas: oye, mira lo que leí hoy. Y le empiezas a llamar la atención en esa parte, o de repente ya le dejaste la semilla sembrada. Como te dije hace rato, dice la palabra del Señor que su palabra no vuelve vacía. Entonces, cuando tú se la comentas, cuando tú le dices, mira, lo haces que lea, o la haces que lea, y de repente le dices a tu hijo, yo lo recuerdo muy bien, mi mamá lo hacía conmigo, y de repente, como sabía que muchas veces desde chico no me gustaba leer y casi no leía la Biblia, me decía: oye, Omar, ¿sabías que David un día se hizo el loco y que se le escurría hasta la baba? Y yo, ¿de veras? Sí. ¿En dónde? Lee la Biblia. Ahí en la Biblia dice, no te creo. Sí, léela. Y de repente queda esa sensación de que, ¿cómo? ¿Se hizo el loco? ¿De verdad? ¿Se le escurría la baba? ¿Y eso lo dice la Biblia? Sí. Y entonces, ¿qué provocas? Que tengas interés en algo que a lo mejor, que de verdad es interesante, que es la palabra de Dios. De repente, tómale una foto al texto que estás leyendo y que sabes que es para tu matrimonio, para tu vida, para tus hijos, y de repente, así como mandas fotos de WhatsApp y mandas memes y mandas cosas así, manda un versículo de tu misma Biblia. ¿Qué vas a provocar? Que esa persona empiece a leer, que esa persona empiece a escuchar palabra de Dios. Y entonces, con tu mismo ejemplo, puedes decir: oh, bueno, mi esposa está leyendo, yo no tengo nada que comentarle, voy a comentarle algo al rato y voy a agarrar mi Biblia. Y de repente, si tus hijos te ven leyendo la Biblia, dices: bueno, mi papá o mi mamá leen la Biblia, y tú lo puedes acercar y le puedes hacer un comentario: ven, hijo, mira lo que Jesús hizo por ti, mira lo que Jesús hizo por mí. Y todo eso va quedando, y va quedando, y va quedando, y va quedando, y su palabra no vuelve vacía. Su palabra sirve para corregir, para instruir, para enseñar. Y cada día vamos conociendo más a Jesús, y vamos conociendo más su amor, y vamos entendiendo más de Él. Y te vas enamorando más de Él. Y cuando te enamoras más de Él, quieres saber más y más y más y más. Y entonces puedes decirle: Señor, hoy voy a abrir mi Biblia, enamórame. Ok, bueno, les van a ir repartiendo unas hojas a su lugar, y si traen, es Romanos 12, unas hojas con una cita. También llevan plumas por si no traen lapicero o pluma. Vamos a hacer una pequeña actividad. Y en lo que terminan de repartirles, no sé si alguno de ustedes tenga algo que decir para el final. Vamos a esas hojas, en esas hojas vamos a, o van a leer y van a subrayar
lo que más les llame la atención, lo que crean que Dios les está hablando. Lo pueden subrayar con la pluma, con una, no importa. Es solo una práctica, un ensayo de lo que deben hacer más adelante si no lo están haciendo. Y al final lo van a compartir con alguien de ustedes que esté cerca. Un tip es que alguna palabra que te llame la atención, o nosotros decimos que te brinque al ojo, subráyala, enciérrala, perdón. Enciérrala y para tratar de pensar un poco qué está diciendo ahí. Y si hay una frase contundente que entiendas y comprendas, subráyala toda, marca. Y vamos a hacer este ejercicio, leer, subrayar, marcar lo que más te llame la atención y entonces meditar un poquito en eso y ver qué es lo que Dios está queriendo hablarnos ahí. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 5 minutos, 7 minutos. 5 minutos. 5 minutos para hacer práctica lo que acabamos de ver, ¿sí? Recuerda, puedes subrayar, puedes escribir algo, solamente algún versículo. Yo sé que vas a tratar de subrayar todo Romanos 12, lo sé, pero siempre va a haber algo que te llame más, que te brinque más, ¿sí? Y recuerda, vamos a hacer algo antes de empezar tu devocional. Vamos a orar. Señor, te pedimos que por medio de Romanos 12, Señor, tú nos hables a cada una de las personas que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, habla nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si no has terminado, pues te puedes llevar la hoja y en tu casa lo terminas. Sí, vamos a parar aquí y te vas a juntar en grupos de 4 y lo que vas a hacer hasta donde habías leído y lo que habías subrayado, comentar entre ustedes qué es lo que pudiste ver claramente de Dios ahí. Grupos de 4, porfa, ahí alrededor. Te puedes llevar la hojita a tu casa, puedes seguir meditando en la palabra del Señor, puedes seguir meditando en Romanos 12 y te puedo asegurar que si dentro de 15 días, una semana, vuelves a agarrar Romanos 12, Dios te va a seguir hablando. Te puedo asegurar que si diario meditas en la palabra del Señor, Él siempre te va a contestar. Y ven que es tan real que Dios habla a través de su palabra. Imagínense esto todos los días, conociéndolo, así de una manera sencilla pero profunda. ¿Les parece si terminamos orando?